lado, la última palabra la tiene Él. Aleluya. Sí, Señor. Dile al hermano que tiene al lado, hermano, Él no solamente tiene el control, sino que tiene la última palabra. Díselo al hermano. Aleluya. Díselo al hermano que tienes al lado. Él no solamente tiene el control, sino que Él tiene la última palabra en aquella situación que tú estás necesitando. Vamos asimismo al libro de Éxodo, capítulo 14, una historia hermosa que ilustra muy bien quién es nuestro Dios y qué es lo que quiere de nosotros. Capítulo 14, verso 15 en adelante. Vamos a leer hasta el verso 31. Dice así la palabra. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó, iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería del faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo.
Padre, tu palabra es hermosa. Tu palabra alimenta nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón. Y a eso hemos venido hoy a tu casa, a escuchar tu palabra, Señor. Sé tú el que hables a cada corazón. Alienta cada vida. Tú sabes lo que cada uno de nosotros necesitamos para esta semana, para este día, para este mes, para el reto que tenemos en estos días, Señor, para ese mar que está delante de nosotros. Sé propicio a cada uno de los que estamos presentes en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, todos los que estamos aquí ya conocemos la historia de Israel, de este pueblo. Ya todos sabemos todo ese tiempo que llegaron a pasar con muchas dificultades, siendo avasallados, molestados por los cananeos, por los heteos, por los amorreos, por los jebuseos, por los heveos y por todos ellos. Todos conocemos esa historia, esos 400 años de aflicción. Pero todo en la vida, hermano, como esa prueba que tú estás pasando, por esa situación que has pasado, por ese desierto que hemos pasado todos, todo tiene un momento. Y yo quiero irme a la misma palabra en el mismo libro de Éxodo, cuando Dios llama a Moisés y le dice a Moisés: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto, a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces dice que Moisés en ese momento le respondió a Dios: ¿quién soy yo? Y muchas veces Dios nos quiere encomendar algo, Dios nos quiere dar una misión, Dios nos quiere presentar un proyecto, y muchas veces nos pasa lo que le pasó a Moisés. Yo no sé si será la baja autoestima, yo no sé si será la falta de fe, pero de repente pensamos que no podemos. Pero Dios le dijo: ve porque yo estaré contigo. Y eso es lo importante. Lo importante no es la capacidad que tú tengas, las habilidades o el conocimiento. Lo importante es que Dios esté contigo. Y eso fue lo que le dijo a Moisés. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y eso es lo que Dios quiere. Que nosotros confiemos para que Él nos pueda utilizar y nosotros en agradecimiento podamos servirles. Pero ahí no queda todo. Luego en el verso 18 del capítulo 3 sigue diciendo: y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto. Dios lo estaba mandando al rey de Egipto. Y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora mismo de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas le dijo el Señor: mire, el Señor te envía, pero el Señor ya sabe también lo que va a ocurrir en ese camino. Y eso es lo que a veces nosotros ignoramos. Nosotros pensamos que Él solamente nos envía. No, Él sabe lo que va a ocurrir y saben también los resultados. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a los egipcios con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y sigo leyendo: y yo daré a este pueblo gracias en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Aquí hay 3 puntos importantes. El Señor lo manda, pero el Señor le dice: yo sé que Él se te va a oponer, yo sé que no te va a querer dejar ir, pero no te preocupes, porque vas conmigo, pero además saldrá con mano fuerte. Y ya conocemos la historia, que cuando el faraón se opuso una y muchas veces, vinieron esos regalos que le mandó el Señor, esas plagas, y todos conocemos la plaga de la sangre, de las ranas, de los piojos, de las moscas, del ganado, de las úlceras, del granizo, de langostas. Y cada una de ellas, cada vez que iba Moisés a hablar con él,
él inventaba otro cuento, pero Dios ya tenía un propósito el cual iba a cumplir. Y tú y yo, hermanos, estamos pasando o hemos pasado por desiertos, por situaciones difíciles, por contratiempos, pero sabemos que al final se cumple lo que Dios le dijo aquí a Moisés. Y yo daré gracia a este pueblo ante los egipcios para que cuando salgáis de ese desierto no vayáis con las manos vacías. Tú tienes que tener eso presente si tú estás pasando ahora por una situación. De esa situación no vas a salir derrotado. Y de esa situación vas a salir en victoria y vas a salir bendecido. Porque eso lo dice la palabra. Y tú lo ves, el caso de José, el caso de Daniel. Tú viste cómo a José los hermanos los menospreciaron, los hermanos lo tiraron en la cisterna, los hermanos lo vendieron. Luego de ser vendido fue empleado y a pesar de que hizo las cosas bien, luego lo metieron en la cárcel. Mire todo lo que pasó José, pero tú conoces el final de José. Como Dios conoce el final de tu vida y el de mi vida. Y de cada una de esas situaciones. Muchos quisiéramos estar en ese lugar que llegó José, a pesar de que él pasó por muchas cosas. Ahí Daniel, lo tiraron en el foso de los leones y todo lo que le hicieron. ¿Y dónde llegó a estar? ¿Te das cuenta? Dios tiene detrás de cada desierto muchas bendiciones. Y en nuestros tiempos es igual. Nos damos cuenta cómo Dios abre las puertas en determinado momento, cómo Dios nos pone en contacto con gente que no esperábamos, se abren oportunidades. De todas las cosas que ocurren en nuestra vida, lo que pasa es que se nos olvida. Y por eso hoy yo quiero hacer un alto y traer un testimonio muy personal que de repente uno no lo cuenta, pero Dios lo ha traído a mi mente no solamente para honrar su nombre, sino para animarme a mí mismo y darme la fuerza diciéndome: de esa misma forma que te he sacado de esos desiertos, te volveré a sacar las veces que sea. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, como 8, 10, 12 años, estaban en tercero, cuarto grado. Y ellos vivíamos en nuestra casa en Panamá, ellos estaban cómodos, ellos asistían a una muy buena escuela. Estaban bien, en su escuela era grande, tenía piscina, cancha de tenis, cancha de voleibol, ellos practicaban de todo, enseñaban idiomas, de todo había en esa escuela. Pero ocurrió algo y se empezaron a apretar las cosas en mi vida. Y yo tuve que tomar una decisión, oré y todo, pero tomé una decisión, dije: oye, yo tengo un presupuesto que vivo aquí, yo debo hacer algo, y decidí trasladarme a otra ciudad del país y me fui para allá, para Boquete. La vida más barata, una serie de cosas. Incluso la situación se nos puso difícil. Yo recuerdo que ese año, la última matrícula de la escuela, ¿cuántos no han podido algún día pagar una matrícula de la escuela? O la matrícula o la última letra. Bueno, la última letra del año yo no la pagué ese año. Por lo tanto, los créditos de mis hijos yo no los tenía. Y ya se acercaba el inicio del siguiente año y fue cuando yo tomé la decisión de irme. Y empiezan a ocurrir cosas como cuáles. Yo recuerdo que 1 o 2 meses antes yo me fui por las montañas de Veragua con unas amistades a pasear. Yo tenía en aquel entonces un carro, una Galloper, y era relativamente nueva, tenía como 2 años. Pero ese viaje fue extremadamente largo, lugares que usted ni se imagina que hay en esa provincia. Y descuidadamente, cuando regresé a la ciudad, no chequeé el carro y un día mi esposa salió, faltaban 5 días para irnos, con unas cuantas cosas y casi nada de dinero. Y el carro se le quema la máquina. O sea, se le quema la máquina, y eso en un auto, al que no sabe, es lo más costoso. Por lo tanto, ese carro quedó inclusive ahí en el mecánico, porque no había $3,000, $4,000 para arreglar ese motor. Así que no solamente me iba sin dinero,
si no me iba con el arma que yo decía, por lo menos con este carrito hago algo. Pero nada, nos fuimos así. Y llegamos allá a Boquete. Una persona que trabajaba conmigo, su papá vivía allá, así que me facilitó la casa. Habían varias habitaciones. Y yo llegué a Boquete. Y ese día que llegué, para que vea que Dios tiene todo arreglado, independientemente que haya un desierto, una situación difícil, que cuando llegamos ese domingo, recuerdo que había un señor pintando la casa y me lo presentan y ahí empezamos a conversar y resulta que él era el director de la escuela que quedaba al lado de la casa. Ellos habían donado este terreno unos años antes y había una escuela piloto en donde todos los alumnos, antes de eso, el director me dice, señor, no se preocupe si no tiene los papeles, yo soy el director, meta a sus hijos en esta escuela, en una escuela pública, y métalos allí y me trae el diploma cuando quiera, me trae los certificados cuando quiera. Bueno, yo feliz, yo dije, oh, gracias, Señor. Mis hijos sí estaban un poquito así porque decía, oye, esa escuelita chiquita. No solamente eso, ese era un proyecto piloto en donde el 98-99% de los alumnos eran de pueblos originarios. ¿Sabe cuando digo pueblos originarios, verdad? Ese es el nombre correcto que se usa ahora. Entonces, los pueblos originarios, todos los niños eran de los pueblos originarios. Mis 2 hijos y 2 niños más eran los únicos latinos que habían en esa escuela. O sea que ahí Dios ya empezaba la bendición. Sí, la bendición, ¿por qué? Porque ellos empezaron desde chicos a aprender que ante los ojos de Dios todos somos iguales. Y fue una experiencia muy bonita. Inclusive mi esposa llegó a ser hasta presidente de los padres de familia de la escuela. Nos involucramos en la escuela en los 6 meses que estuvimos, porque luego nos mudamos a otro lugar, ya alquilamos un lugar y al frente había otra escuela pública también. Y fue bueno para ellos porque en esa escuela era diferente. El 90%, 98%, el 90% eran latinos, eran boqueteños, y el 10% eran pueblos originarios. Y allá en la otra escuela molestaban a los niños de los pueblos originarios, los compañeritos, porque habían 2, 3 en cada salón. Y mis hijos eran entonces los que lo defendían. Los que decían, oye, no lo trates así. Si él es igual que tú, ¿cuál es el problema? Porque tú eres así. No. Y fue, ya le digo, en esa situación difícil, en ese desierto que yo estaba. Usted dirá, pero eso no es ni un desierto. Desierto es lo que me ha pasado a mí. Bueno, hermano, lo que yo viví en ese entonces, yo recuerdo que yo me había llevado unas Biblias que me habían dado para vender allá y para tener, y teníamos una pequeña material cristiano, y yo salía en las noches, en las tardes a vender. Salía con 2 Biblias y eran las 6 de la tarde y no había vendido ninguna. Pero el problema no era que no había vendido ninguna, es que yo necesitaba esos $20 para la comida del día siguiente. O sea que la situación. ¿Y por qué yo cuento este testimonio, hermano? Porque siempre que me paro en este púlpito, yo hablo que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios abre caminos. Y alguno estará diciendo, el hermano no podrá predicar del pecado, no podrá predicar de la familia, no podrá. Hermano, es que yo he experimentado tanto la mano de Dios cuando no hay, que a mí no me queda decirle otra cosa al pueblo de Dios, hermano. Nosotros no tenemos un Dios cualquiera. Nosotros tenemos un Dios que nos mira, que nos ve. Y si tú haces lo que Él te enseña aquí, cómo se pueden conseguir las cosas en medio de ese proceso, en medio de ese desierto, entonces yo creo que de una u otra forma Dios bendice a su pueblo. Y estuvimos todo ese tiempo en Boquete y sigo leyendo para seguir con el testimonio. En Éxodo 10, 8 al 11 dice: y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? O sea, el Faraón le dice a Moisés: ¿quiénes son los que van a ir contigo? ¿Quiénes son los que van a salir? Moisés respondió como debemos responder nosotros: hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas,
hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo? Mire al mismo diablo a Faraón. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Oye, si eso era lo que él le había preguntado, él le había dicho con quiénes vas a ir, él le contestó bien, yo voy a ir con los míos, yo voy con mi familia. Y él le dice, ¿cómo os voy a dejar? Dice, mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. O sea, quiso manipular a Moisés. Y digo esto porque muchas veces nosotros nos dejamos manipular por el enemigo. Y te voy a dar otro caso ahora. Mire, esa fue, yo por eso cuando hablo de la Biblia en otros lugares yo digo que de aquí tú puedes hablar de negocio, de negociación, de ciencia, de leyes, de todo. Esta fue una de las primeras negociaciones en donde él trató de quedarse con los hijos. ¿Y qué le dice Moisés? No, ellos se van conmigo. Y al final la negociación la ganó Moisés, porque el Señor entonces intervino y al final él tuvo que dejarlos ir. Otro ejemplo que no di en el culto de la mañana, está el caso de Adán y Eva. Vino el enemigo a negociar con ellos. ¿Y qué les dijo? Si coméis de eso, seréis como dioses. ¿Y cómo Dios había puesto al hombre, a Adán y Eva? ¿Cómo los había hecho? ¿Cómo los había hecho? A imagen y semejanza. Y le estaba diciendo, parafraseando más o menos lo mismo. ¿Te das cuenta cuando uno no conoce sus derechos? Es igual que los ciudadanos, no conocen sus derechos, no saben las cosas que pueden hacer. Y entonces los políticos hacen lo que les da la gana y después nosotros queremos ponernos bravos con ellos y a pedirle cuentas cuando nosotros no sabemos nuestros derechos. Pero lo mismo ocurre acá. Cuando tú sabes los derechos que tú tienes, que Dios te ha dado, que tu Padre te ha dado, entonces tú puedes salir victorioso en esas cosas que Él trata de venir a negociar. Muy bien. Ahora en Éxodo 10 dice, y entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, servid a Jehová solamente, mira, viene Faraón, ya que no se podía quedar con los hijos, ahora viene y le dice, solamente déjanos las ovejas y las vacas. Váyanse con sus niños. Pero esto es lo que más me gusta. Dice, y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrificaremos para que Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ninguna pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. O sea, de mi cuenta de banco, de mi plazo fijo, de mis ahorros, de mi dinero, yo me lo llevo porque eso ¿para qué es? Para servir a Jehová. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. ¿Te das cuenta la posición que toma Moisés? Y es la que nosotros en estos tiempos tenemos que tomar. ¿Por qué yo hablo de esto? Miren, estábamos en Boquete varios años, no fue un año, fueron varios años, y la situación, a mí ya me conocían porque yo acostumbro a estar en la calle, o sea, yo no puedo estar estático en un lugar. Ya no tenía carro, así que a mí me conocían como Juanito el Caminador. Yo me caminaba por todo Boquete, ese pueblito, y era porque no tenía carro, ¿qué iba a hacer, no? Y como es sabroso, frío, qué rico. Yo pienso que ya después que yo regresé y que voy a cada rato, hoy salgo para allá, y la gente me ve en carro y dirán, ay, le ha ido bien porque él nunca tuvo carro. No saben que tenía quizás carro de los 17 años, pero en Boquete, el primer tiempo que estuve ahí, estuve pasando una situación, un desierto difícil, y usted dirá, pero ¿por qué desierto difícil? Quizás para ti, quizás no, pero para mí sí. Yo nunca, hasta esa fecha, había tenido ninguna necesidad económica. Gracias a Dios había nacido en una casa donde mis padres me lo habían brindado todo y posteriormente trabajaba y ganaba dinero, pero Dios permitió eso para enseñarme a depender de Él, a saber que todo proviene de Él. ¿Y sabe qué? Sin dinero, desde allá,
yo empecé a viajar. De repente viajaba a Costa Rica a menudo, pero de repente empecé a viajar y me salió un viaje a Suiza, a Bélgica, a Alemania, a Europa. Hermano, no me pregunte, no tuve tiempo de preguntarle a mi esposa, preguntarle, oye, ¿de dónde salía la plata? Si a veces no había ni para comer. ¿Cómo fue que yo me fui para Europa sin dinero? Más, yo me fui en un viaje colado, porque eran puros pastores y líderes de jóvenes de Costa Rica, como 20, que iban a ayudar a un pastor panameño. Los ticos iban a ayudar en Bélgica a un pastor panameño. Y como me conocieron y que yo era panameño, yo conocía a ese pastor Edgar Vega, y de repente me colé. Pero ellos tenían 2 años, era un viaje tipo misionero, ayudar al pastor. Ellos tenían 2 años ahorrando. Y yo me enteré 2 semanas antes y sin plata. O sea que yo me fui sin dinero para allá. Inclusive los hermanos me decían, hermano, usted me pusieron un nombre, espiriflauta. Hermano, pero ¿por qué usted dormíamos todos en un búnker? En un lugar como muy bueno, pero era un búnker allá en Suiza. Y los hermanos me decían, hermano, pero ¿por qué usted se levanta a las 3, 4 de la mañana y se queda hasta las 7 de la mañana ahí orando? Usted anda con miedo por acá. No era que yo andaba con miedo, hermano, es que no tenía dinero. Y como yo no sirvo, está pidiendo, así que yo y ellos todos. Dice, hermano, no se preocupe, nosotros somos 15, 16, nosotros los cuidamos. Empezaron en chanza y relajo, pero por eso, porque parece que a las 3 cuando yo me levantaba, los despertaba, se daban cuenta. Y, hermano, sin dinero, pero con el Rey de Reyes y Señor de Señores que provee todo, en medio de ese desierto. No solamente eso, sino que luego nosotros nos fuimos a una escuela de misiones a Costa Rica, que fue cuando luego yo conocí, cuando vine de allá, después de ese año conocí al pastor Caballero. Pero esa escuela de misiones, yo estaba en boquete, yo no generaba dinero, yo no esos años, yo no sé cómo, la verdad que todavía voy a ver cómo yo vivía. Y sale esa oportunidad y no era gratis, había que pagar como $800 por los 2 adultos y no sé cuántos los niños, pero ese dinero también surgió y yo pude irme ese tiempo allá a Costa Rica. Todo ese proceso, y no solamente que estábamos en la escuela, tú sabes lo que tú tienes tus hijos chicos y tú quieres salir un fin de semana, las demás parejas salían y tú no podías salir porque no tienes plata para salir. Y estando ya faltando como 2 meses que terminara ese tiempo de educación, me llama un hebreo de la ciudad con el cual yo había trabajado, pero solamente había ido a hacer unos seminarios, había estado por unos 2 meses, o sea, no mucho, pero me conocían bien, y me llama Lalo, y me dice, William, estuve hablando con Michelle y vamos a necesitar que te vengas a trabajar tiempo completo con nosotros. Acuérdese que yo, ¿cómo yo andaba, hermana? Limpio. Y me está diciendo este hombre, y yo digo, pero ¿quién te dijo que yo estoy buscando trabajo? Yo acá estoy estudiando para algo. Dice, sí, pero no necesitas dinero. Y yo le hablé, yo estoy estudiando para un trabajo. Y me dice, pero no, ese trabajo, para eso no necesitas dinero. Yo sí, bueno, yo voy a aceptar, pero yo no puedo ir todavía. Yo puedo ir dentro de 1 mes y medio que termino. Y efectivamente, yo fui al mes y medio y cuando me senté con los dos, ellos volvieron a ofrecerme, pero yo le dije, lo que le dije desde Costa Rica, yo nada más puedo por 3 meses. Yo le voy a dejar a alguien entrenado aquí y yo me voy. Finalmente me quedé con ellos como 3 años, porque firmamos un acuerdo en donde ellos no eran mi jefe, yo hacía un trabajo, yo no tenía un horario y yo podía hacer lo que yo quería hacer. Pero a los 2 meses, y me pagaban $2,500, a los 2 meses, uno de los gerentes de una tienda me llama y me dice, oye William, mi cuñado es dueño de una cadena, no menciono nombre de ninguno de estos negocios, y quiere que hagas lo mismo, vete a hablar con él. Fui allá igual, la misma negociación, mire, yo hago otro trabajo, yo no puedo trabajar con ustedes, no, ya yo hablé con el judío, me dice el griego, y ya, y tú vas a hacer igual, listo,
$2.500 más, $5.000. Pero yo, sin mentirles, hermano, todas las semanas, escuche bien esto, yo venía 3 veces a Colón, una vez a Veraguas, una vez a la semana a Chiriquí. El carro que tenía ya prácticamente, ese carro pobrecito, qué lástima me daba. Una vez llegué a predicar algo en una iglesia que creo que fue un error, pero yo decía que yo no doy diezmo. ¿Por qué yo decía que yo no daba diezmo? Porque de esos $5.000 en la obra del Señor, en lo que yo hacía, se iban de $2.500 a $3.000. Por eso a mí me gusta tanto ese verso que dice que no le iba a dejar al diablo, al faraón, ni una sola pezuña. Porque todo eso que Dios me daba iba a ser ¿para qué? Decía Moisés, para servir al Señor. Entonces, ¿por qué cuento esto, hermanos? Porque en medio del proceso, en medio del desierto, lo viste en el verso 21, dice, y yo daré gracias al pueblo en los ojos de los egipcios. Yo no sé quién le dijo a ese amigo hebreo que me llamara y me ubicara en Costa Rica. Tenía 1 año de no saber de ellos y me ofreciera eso. Yo no sé quién fue que le dijo a ese otro que le dijera al otro. Yo no lo fui a buscar. Entonces te das cuenta que Dios cumple. Dios te promete que al final no te dejará con las manos vacías. Pero lo que pasa es que muchas veces nosotros no le creemos al Señor. Inclusive, en ese tiempo que trabajábamos en el área de las misiones, mi esposa, ustedes saben, voy a hablar ahora porque no están las mujeres aquí, la mayoría, y no le vayan a decir. Ustedes saben cómo son las mujeres. Usted se imagina que usted gana X cifra y usted el 50 o el 55% lo utiliza para algo. ¿Qué va a decir su esposa? ¿Usted qué es esposa? ¿Qué le va a decir al esposo? Para la mano. Oye, hay que ahorrar. Oye, no sea, ¿te das cuenta? Mi esposa nunca durante todo ese tiempo me dijo absolutamente nada. Mis hijos no decían nada. Pero ¿por qué tú crees que ellos no decían nada? Porque ellos habían visto al Dios. Ellos habían aprendido de Dios. No solamente sentado en la iglesia, ellos lo habían visto en todas esas vicisitudes, pruebas, necesidades que ellos propiamente y yo vivimos allá en ese lugar, luego que tuvimos que salir de la ciudad. Así que ellos no decían nada. Ellos decían, si no teníamos nada, ¿ves? Si de los 5.000 yo me quedaba con 2.000 y antes, en esos años, no teníamos ni 20, ellos decían, 2.000 es suficiente. Lo otro mi papá no se lo quiere devolver al Señor, ese es su problema. Pero no podíamos hacer otra cosa que eso. Sigue diciendo la palabra. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante del acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra y el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Mire, hermano, una mente natural. Por eso Dios dice que debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Debemos renovar nuestra mente. Porque cruzar el Mar Rojo, ese Mar Rojo, cruzarlo, no era otra cosa o simbolizaba cruzar a una muerte segura. Eso no era el marcito, no, eso era algo terrible. O sea que ante esa situación era muy difícil. Inclusive Faraón, cuando se dio cuenta que ellos estaban siguiendo, se habían enredado ahí en la orden que había dado el Señor, siguiendo la orden del Señor para Faraón, cuando él se dio cuenta, le dijeron, no, ellos cogieron por tal camino, por esa calle sin salida que le llega al mar.
Faraón, me imagino que habrá pensado, oye, estos están extraviados, no conocen el camino. Mire, hay veces que el camino de fe para mucha gente que piensa con solamente mente natural, piensa que estamos perdidos. Porque en el camino de la fe, así como el pueblo de Israel, no piense que ellos entraron directamente al mar. Moisés lo primero que hizo fue pisar el agua y dio algunos primeros pasos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cuando Él nos presenta algo, una oportunidad, Él nos llama a algo. Tú no puedes quedarte esperando hasta que Él haga el milagro completo. Él espera que tú hagas tu parte, que tú empieces a caminar en fe, que tú empieces a confiar en Él. Porque es muy fácil decir, bueno, cuando ya está todo hecho, yo voy. Y eso es lo que muchas veces nos ha impedido en un momento servir a Dios o hacer algo que Él nos está pidiendo. Entonces, cuando tú no dependes ni de dinero, ni de amigos, ni de familia, ni de formas naturales de ayuda, es cuando tú realmente empiezas a depender y a confiar cada día en Dios. Y hermano, yo apunté aquí que tenemos que celebrar, tanto en las celebraciones como en las pruebas. Nosotros tenemos que recordar de dónde nos sacó el Señor. Tenemos que recordar, como ahora yo estoy recordando, eso hace 20 años. Hace 20 años, pero eso me sirve a mí. Yo espero que te sirva a ti para ilustrarte que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que así mismo como al pueblo de Israel, cuando iba saliendo ya del desierto, cuando iba saliendo de ese tiempo, dice que le dieron aljabas de oro, aljabas de plata, le dieron vestidos para los hijos y para las hijas. Eso mismo hizo Dios conmigo cuando me ocurrió esa ocasión. Y eso lo puede igual hacer contigo. Más pregunto, no lo pregunté esta mañana, ¿con quiénes Dios ha hecho cosas similares? Amén. ¿Con la hermana? ¿Solamente con la hermana? Me imagino que contigo lo tuvo que haber hecho, si no aquí en China, ¿verdad? Pero lo ha tenido que hacer. Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos. Porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para hacer que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará con vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cada creyente en un momento u otro tiene un momento de mar rojo. Todos pasamos por esa circunstancia. Yo no sé, incluso yo por lo menos he pasado por varias. Yo no sé si usted no ha pasado por ninguna, pero yo lo que sí quiero es que estés preparado para cuando se te vuelva a presentar el mar rojo, tú sepas que el que va a hacer que se abra es el Señor. Y que al final te tiene esas aljabas de oro, que al final te tiene esas bendiciones. Y que no te pase lo que le pasó al pueblo, que se puso a ¿qué? A quejar. Decía yo esta mañana, aunque no estaba dentro del bosquejo, que es una de las cosas que a mí me duele un poco. Yo trabajo con algunas empresas. A veces ya no hay tiempo, pero a veces visito a algún cliente. Y cuando llaman por la página y cuando uno se sienta con ese cliente, con ese gerente de recursos humanos, con ese jefe, empiezan a hablar del personal. Mira que esto y esto y esto, te cuentan las cosas para ver cómo uno los puede ayudar. Pero a veces me han dicho, y no una vez, me dice, oye, pero fíjate, aquí hay una unidad que nunca colabora con nosotros. No es ladrón, no es boquisucia, pero nunca puede, siempre está ocupado, no habla con la gente, no colabora. Y de repente en la conversación, ellos no saben que yo vengo a la iglesia, ellos no saben que yo soy cristiano, no sabe la persona, yo la acabo de conocer. Y de repente me dice, él va a una iglesia.
Cuando yo digo va a una iglesia, yo pongo atención. Yo, sí, va a una iglesia. Entonces empiezo a preguntarle, ¿sabe el nombre de la iglesia? Para ver si es una iglesia de las nuestras. Y si es de las nuestras, para que me lo llamen en un cuartito y meterle como 2 garnatadas espirituales y decirle, oye, muchacho de Dios, aquí hay 100 personas y me están hablando de ti. No puede ser posible que tú no puedes colaborar en esto. Porque tú tienes el ocupado el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el domingo y el lunes. No puede ser, tú también tienes que ser lugar. Pero gracias a Dios a veces me dicen de unas que yo no sé si son iglesias o qué. Pero ojo con eso, hermano. Dios quiere que ahí en tu trabajo tú también colabores. Que tú también puedas ser de bendición. Que tú ahí también puedas ser de luz. Y no vean que seamos los que nos estamos quejando. Por lo menos yo sé aquí en la iglesia Palabra de Vida, ya me lo ha dicho el pastor, el pueblo no es un pueblo que se anda quejando. Pero yo conozco iglesias que la gente se queja de todo. Mañana el pastor dice, vamos a poner otro aire acondicionado porque hace calor. No, no se puede, no hay. Bueno, Dios no quiere que nosotros seamos un pueblo así. Que sepamos quién es Él y que todo lo puede. Y en el caso de ese pueblo de Israel, ellos se quejaban y en ese momento se estaban quejando que para qué me sacaste de allá para ahora hacerme morir aquí en el desierto. Tenemos, hermanos, que confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Él no solamente conoce tu situación, Él sabe tu situación. Yo que hoy estoy predicando aquí, yo no la sé, pero Él sí conoce tu situación, pero no solamente tu situación, sino que Él también conoce los resultados de esa situación. Es lo único que Él quiere es que tú hagas lo que hizo Moisés, obedecerle y seguir las instrucciones. Y si tú le obedeces y sigues las instrucciones, tenlo por seguro que Él, que ya conoce los resultados, te va a dar la fortaleza para pasar ese proceso. Y como te dije, yo no he pasado un solo proceso, he pasado muchos, como muchos de ustedes. Yo recuerdo, ese que le conté fue hace 20 años, pero hace como 10 años ya yo los conocía. El pastor va a oír algo ahora que se va a echar para atrás, que eso no lo conocía él. Hace 10 años atrás me pasó otra situación, no sé, oye, ¿por qué uno a veces se anda cayendo? ¿Qué le pasa a uno? Oye, y se me puso la cosa difícil y uno trata de ser responsable y yo no podía dejar a mi familia. Y yo le dije, mi amor, voy a ver qué hago. Me fui a tomar un curso de manejo, saqué otra licencia que no tenía y me presenté en una empresa que se llama Yellow Car. Ya saben, esos carros amarillos, ¿lo han visto? Sí, aquí hay en Colón. Y hermana, aunque usted no lo crea, yo me quité el saco, la corbata y empecé a manejar mi carro amarillo. Pero eso sí, y con todo el respeto, yo soy muy amigo, más me enseñó a ganar un poco de plata ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eliezer, no, Ezequiel. ¿Ah? O sea, yo soy muy respetuoso, pero la verdad le voy a decir, a mí me daba pena. Y yo le tapaba los vidrios de vidrio. Varias veces me paró la policía y me lo quitaron. Y entonces iba a Salsipuede allá y compraba unas cositas para tapar y andaba medio escondido. Pero hermano, en ese carro amarillo, ¿y sabe por qué lo dejé? Lo empecé a soltar, porque en ese carro amarillo yo no ganaba menos de $3,000. Y mi hijo, que estaba viendo eso, porque él veía que la plata seguía entrando a la casa, había comida, había todo, y él como que se estaba entusiasmando. Dice, papá, yo estoy estudiando, pero yo, ¿para qué voy a estudiar? Si yo te veo en ese carrito amarillo, tú andas para arriba y para abajo y estás trayendo plata a la casa. Pero como yo no quería que siguiera por ahí, porque ahí se dan muchos detallitos delicados que no vamos a entrar en detalle, fui soltando eso. No, aquí llegué a Colón a predicar, pastor, pero el carrito amarillo lo paraba por ahí abajo. La hermana cómo se ríe, yo no sé por qué. Pero allí en ese carrito amarillo, por eso cuando la gente a mí me dice que no hay trabajo, yo no le digo nada. Yo nada más me le quedo viendo si tiene 2 piernas, 2 manos, si tiene la cabeza, si tiene los oídos. Bueno, yo no sé qué es lo que tiene adentro en la cabeza, pero yo sí sé que cuando tú estás con el Señor y tienes necesidad, Él te va a suplir. Pero tú también tienes que hacer tu parte.
¿verdad? Mire, yo fui el primer panameño, escuchen, para los que no les gusta trabajar, el primer panameño que Yellow Car votó en Panamá. La empresa de taxi me votó, no por maleante, no por robarle a los pasajeros. ¿Sabe por qué me votó? Porque después de casi un año, o no, como 6 meses ahí, porque después conseguí otro y después otro, pero me votó, ¿sabe por qué? Un día me llama el administrador que era panameño y dice, mira, los 2 señores que están allá, los venezolanos, dice que usted no maneja el taxi, usted nada más viene a recogerlo, que usted tiene 2 palancas, porque nadie en este país puede trabajar 20 horas. Ellos le ponen GPS al carro y ese carro no paraba. Ese carro no paraba a las 20 horas. Yo llegaba, yo vivo en un lugar céntrico y yo paraba en mi casa, mi esposa me daba mi adrenalina, mi emparedado y ¡fu! De nuevo, día y noche. Ese es el Dios que nosotros tenemos, que nos da ánimo pronto para trabajar, que nos abre las puertas, que nos dice si se puede, si hay. Y de allí me sacó y me sigue bendiciendo. O sea, que no importa que tú te caigas, que no importa que entres en el desierto, que no importa que tengas problemas, Él está pronto para ayudarte. Él está pronto, quizás yo no te pueda ayudar. Hoy que terminé, varios hermanos se me acercaron y estuve hablando. Yo nada más te puedo escuchar, anotar tu celular. Oye, me gusta tu proyecto. Oye, qué interesante lo que me estás diciendo, pero yo no te puedo ayudar. Pero el que está allá arriba sí te puede ayudar. Y quiere hacerlo. Porque como decía el viernes, Él es el rey. Pero no solamente es el rey, Él es tu padre. Y además de ser tu padre, Él te ama y quiere hacer cosas contigo. Y dice entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ahí fue donde empezamos a leer. Di a los hijos de Israel que marchen. Hermano, Dios es un Dios de estrategia. Yo no sé por qué a veces nosotros andamos como desorientados cuando nuestro Dios es un Dios de estrategia. Dios es jefe, Dios es militar, Dios planea, Dios ejecuta, Él desarrolla, Él pelea. Él hace absolutamente todo. Con el pueblo de Israel, Él lo hizo todo. Es lo único que le pidió a ellos, lo que yo te dije hace un momento, que siguieran la nube y que obedecieran a Moisés. Eso fue lo único que le pidieron al pueblo de Israel. Y ellos lo siguieron y Dios hizo lo que tenía que hacer. Y finalmente, hermanos, dice la palabra que iban entre los campamentos de los egipcios y el campamento de Israel, y era la nube y la tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Vieron eso, hermano? ¿Vieron eso? Las aguas a la izquierda y a la derecha, y ellos pudieron entrar en el fondo. Eso no es fácil, no es fácil. Se requiere también fe para decir, ¿y qué pasa si nosotros nos metemos allá abajo en el fondo y estas aguas que están acá y estas se vienen? No es fácil, requiere fe, pero esa fe tú la tienes cuando ¿qué? Cuando tú has probado a Dios y tú recuerdas todas esas cosas que Él ha hecho ya en tu vida. No te puedes olvidar. ¿Cómo es tu nombre? Carla, no te puedes olvidar las situaciones difíciles de China. Te tienes que recordar y ver todo lo que Dios hizo, para que eso mismo lo hagas aquí o en cualquier otro lado. Cuando yo me recuerdo de estas cosas, hermano, a mí me da una fuerza. Y yo, ¿qué hay que hacer, pastor? ¿A dónde hay que ir? Aquí. No. Porque tenemos, la palabra sí nos dice, no acordéis de las cosas pasadas. No te acuerdes de los pecados y de cuando estabas en el mundo. Eso no Dios quiere que te acuerdes. Pero Él sí quiere que te acuerdes que Él te sacó de allá, que Él te ayudó acá, que Él hizo esto. Eso no se nos puede olvidar y eso nos debe dar más ánimo
A veces dicen, bueno, pero es que ya con la edad uno se vuelve un poquito. No, yo creo que debe ser todo lo contrario, porque tenemos más experiencias. Hemos visto más la mano de Dios. Hemos visto más los resultados de la oración. Hemos visto que Dios es real. Quizás los jóvenes eso todavía no lo han visto. Pero tú y yo que tenemos cierta edad y hemos probado a Dios, tenemos la oportunidad de saber que Él es el que da la última palabra. Y para ver lo de la última palabra, Dios tiene la última palabra. Mire, lo vemos en los evangelios cuando los judíos se le acercaban, los fariseos, y le decían, ¿es lícito dar tributo al César? Ellos querían agarrarlo en una trampa. A ti o a mí nos hubieran agarrado, porque normalmente cuando nos hacen preguntas así, hay dos respuestas, ¿verdad? Si ellos le contestaban sí, lo acusarían de subversivo. Si él contestaba que no, le iban a decir que evadía los impuestos. Pero Jesús, ¿cómo le contestó? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ellos no se esperaban esa respuesta. ¿Te das cuenta cómo es el Señor? En la mente humana espera una o dos respuestas. No, el Señor siempre tiene una tercera respuesta. Cuando hubo la mujer adúltera, llegaron y le dijeron, ¿qué hacemos con ella? Fue sorprendida en adulterio. Si él le decía que estaba libre, que no había ningún problema, ¿qué le iban a decir? Que él estaba violando la ley de Moisés. Y se le decía que la mataran, ¿qué iba a decir? Sin misericordia. Lo querían agarrar. ¿Y qué le contestó el Señor? ¿Te das cuenta el Señor que tú y yo tenemos? ¿Qué le contestó? El que está libre de pecado tire la primera piedra. Los dejaba desarmados. Y hermano, ¿qué pasó cuando estaban frente al mar? Los mismos hijos de Dios estaban frente al mar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si cruzamos el mar nos ahogamos. Si nos vamos para atrás nos matan estos diablos. Pero el Señor tenía otra respuesta. Nunca limites la capacidad de Dios a tus pensamientos. Cree y confía en Dios y no disputes con Él. No disputes con Él si Él te está diciendo algo. Vuelvo a usar el ejemplo que usé hace unos meses atrás. Yo no disputo con el Waze. El Waze me marca que es para allá y yo sé que es para acá, pero Él me dice que es para allá. Y yo no, ya estoy muy viejo y agarro y doy la vuelta y me voy voy para Costa del Este y me tira para Caledonia para salir a la avenida Balboa. Pero cuando llego a la avenida Balboa está libre. En cambio, por el otro lado me imagino que iba a haber un tranque de primera. Entonces, no, perdone que haga la analogía con este aparatito, pero no disputes con Dios. Si Dios te está diciendo así, aunque parezca otra cosa, recuerda que Él tiene no solamente el control, sino que Él tiene la última palabra. Y aunque ahí esté la tormenta, Él la puede ¿qué? Parar para que tú pases. No disputes con Él, créele a Él y Él se encargará de que el mar se abra. Yo no sé hoy si hay un mar frente a ti. Yo no sé si hay una situación por resolver. Yo lo que sí sé que ese Dios que abrió ese mar rojo, que le dio instrucciones a Moisés y que pudieron pasar por ese mar, ese mismo Dios está esta mañana aquí. Y quiere que esta semana tú camines creyendo que Él va a trabajar en esa situación en tu vida. Ponte de pie ahí donde estás. Y si gustas, el altar está abierto para decirle, Señor, yo quiero creerle a ese Dios. Yo creo en ese Dios, pero yo quiero que esa situación, que ese mar, que esa situación, que esa palabra que me dijo esta persona, yo hoy quiero confesar que tú eres el que tiene la última palabra. No la tiene el diputado, no la tiene el presidente, no la tiene el médico. Ellos son igual que yo. Todos somos iguales ante tus ojos, Señor.
pero tú eres soberano. Y tú conoces mi necesidad. Aleluya. Habla con ese Dios que esta semana tiene cosas buenas para ti. Esta semana aleluya. Sí, Señor. Habla con él. Sí.